Hola, pequeños dragones. Hoy toca noticiario de inversión de la semana. Y esta semana viene con un mensaje bastante claro. El consumidor está más presionado, la inteligencia artificial sigue comiéndose cada vez más capital, y algunas empresas de la cartera empiezan a enseñar quién tiene de verdad capacidad de adaptación. Tenemos a McDonald's avisando de un inicio débil del segundo trimestre por la presión en el consumidor. Tenemos a UPS recibiendo un golpe competitivo e importante por parte de Amazon. Tenemos a Meta avanzando en asistentes de inteligencia artificial más autónomos. Tenemos a Microsoft enfrentándose al coste energético brutal de la inteligencia artificial. Tenemos a Realty Income presentando resultados con crecimiento de la FFO. Tenemos a T. Rowe Price anunciando dividendo. Tenemos a Repsol rotando activos renovables. Y también tenemos a Diario, que por fin ha dado una pequeña señal positiva, aunque con muchos matices. Así que hoy no vamos a leer titulares por leer. Vamos a hacer lo que de verdad importa, ver qué noticias mejoran la tesis, cuáles la empeoran, cuáles afectan al dividendo y cuáles simplemente nos dan más contexto. Vamos con ello. Empiezo por McDonald's, porque aquí la noticia de la semana es muy útil para entender el momento económico. La compañía publicó resultados y, aunque los números del primer trimestre salieron algo mejor de lo esperado en ingresos y beneficio ajustado, el mensaje importante vino por otro lado. La empresa avisó de un inicio débil del segundo trimestre, con ventas de abril ligeramente negativas por la presión sobre los consumidores de menor venta y por los precios altos del combustible. McDonald's tuvo ingresos de $6.520 millones por encima de los $6.470 millones esperados, y el beneficio ajustado fue de $2.83 por acción, frente a los $2.74 esperados. Pero aquí está la parte incómoda. Las ventas comparables en Estados Unidos crecieron un 3,9%, por debajo del 4,2% esperado. Y a nivel global, las ventas comparables crecieron un 3,8%, también por debajo de las estimaciones. Además, los márgenes de los restaurantes operados directamente por la compañía en Estados Unidos cayeron un 25%, hasta $59 millones. ¿Y qué me dice esto como inversor? Que McDonald's sigue siendo un negocio muy potente, con una marca brutal, escala global y capacidad de adaptación. Pero incluso McDonald's nota cuando el consumidor empieza a mirar más el bolsillo. Y eso es importante, porque muchas veces pensamos que las empresas defensivas son inmunes a todo. Y no, no son inmunes. Lo que tienen es más capacidad para resistir, ajustar precios, lanzar menús de valor y defender tráfico. De hecho, McDonald's está apoyándose en su estrategia de valor, con productos por debajo de $3 y desayunos de $4 en Estados Unidos. La empresa mantiene además su previsión de CAPEX para 2026 entre $3.700 y $3.900 millones, y su plan de abrir unos 2.600 restaurantes a nivel global. Mi lectura es clara, McDonald's no está rota, pero la noticia nos recuerda que el consumidor manda. Y cuando el consumidor se aprieta el cinturón, incluso las mejores marcas tienen que luchar por cada visita. Vamos ahora con UPS, porque aquí la noticia de la semana me parece muy relevante para la tesis. Amazon anunció el lanzamiento de Amazon Supply Chain Services, un servicio que permite a otras empresas usar su red logística para almacenar y enviar productos, desde materias primas hasta productos terminados. La red cubriría transporte marítimo, carretera, ferrocarril y aéreo, y esto desafía directamente a un mercado dominado tradicionalmente por UPS y FedEx. Y el mercado reaccionó rápido. Las acciones de UPS y FedEx llegaron a caer más de un 9% tras la noticia, mientras Amazon subía cerca de un 1%. Amazon cuenta con más de 100 aviones de carga, solo por detrás de FedEx y UPS, además de una enorme red de almacenes y centros de clasificación. ¿Y por qué esto importa? Porque UPS ya estaba intentando salir de envíos menos rentables y centrarse en segmentos de mayor margen, salud, empresas, envíos negocio a negocio y servicios más especializados. Pero ahora Amazon le dice al mercado, yo también quiero jugar en esa parte. Y eso no es menor. Amazon ya hizo algo parecido con la nube. Primero creó infraestructura para su propio negocio y luego esa infraestructura se convirtió en un negocio gigantesco, Amazon Web Services. Este movimiento puede tener una lógica parecida, una infraestructura creada para uso interno que después puede convertirse en un negocio independiente de mucho valor. Mi lectura aquí es prudente.
UPS sigue teniendo una red logística enorme, marca, experiencia y relación con clientes empresariales. Pero la competencia de Amazon puede presionar precios, márgenes y crecimiento. No significa que UPS vaya a desaparecer, pero sí significa que la tesis necesita más vigilancia, porque cuando Amazon entra en un sector, normalmente no entra para hacer ruido, entra para competir de verdad. Seguimos con Meta, donde esta semana hemos tenido una noticia muy alineada con lo que estamos viendo en todo el sector tecnológico. Meta está desarrollando un asistente de inteligencia artificial avanzado, basado en su modelo Muse Spark, pensado para realizar tareas cotidianas de forma más personalizada y autónoma para miles de millones de usuarios. El proyecto entra dentro de la nueva ola de herramientas de inteligencia artificial agéntica, es decir, sistemas capaces de actuar con más independencia que un chatbot tradicional. Además, Meta también estaría trabajando en un agente interno llamado Hatch con pruebas internas previstas hasta junio y en una herramienta de compra con inteligencia artificial integrada en Instagram antes del cuarto trimestre de 2026. ¿Y qué me dice esto como accionista? Que Meta no quiere quedarse solo en mejorar anuncios con inteligencia artificial. Quiere meter inteligencia artificial en el centro de sus productos, Instagram, Facebook, WhatsApp y comercio digital. Eso puede ser muy potente, porque Meta tiene algo que muchas empresas de inteligencia artificial no tienen: distribución masiva. Tiene miles de millones de usuarios, tiene atención, tiene datos de comportamiento, tiene publicidad, tiene relación directa con negocios y creadores. Pero también hay una segunda lectura. Meta viene de elevar su previsión de gasto en infraestructura de inteligencia artificial, y los inversores ya están mirando con lupa si todo ese gasto tendrá un retorno claro. La empresa aumentó su previsión anual de gasto de capital por la infraestructura de inteligencia artificial justo cuando también enfrenta riesgos por presión social y regulatoria sobre las redes sociales. Mi lectura es esta: Meta sigue siendo una máquina de generar caja. Pero ahora la pregunta es si esa caja se va a convertir en una ventaja real en inteligencia artificial o si el mercado acabará pensando que se está gastando demasiado sin ver retorno suficiente. La noticia es buena para la narrativa de crecimiento, pero no elimina el riesgo principal que el gasto tiene que demostrarse con resultados. Vamos con Microsoft, porque aquí la noticia es menos vistosa que unos resultados, pero igual de importante para entender la tesis. Microsoft estaría considerando posponer o incluso abandonar su objetivo de 2030 de igualar todo su consumo eléctrico horario con energía renovable, debido al enorme aumento de demanda energética provocado por la inteligencia artificial. La compañía no habría tomado una decisión definitiva, y Microsoft respondió que sigue buscando oportunidades para mantener ese objetivo. ¿Y por qué importa esto? Porque durante mucho tiempo hemos hablado de la inteligencia artificial como una oportunidad de crecimiento, pero cada vez queda más claro que también es una historia de energía, centros de datos, chips, agua, permisos, infraestructura y capital. Los centros de datos que necesitan empresas como Microsoft, Amazon o Alphabet pueden llegar a requerir varios gigavatios de capacidad. Y un solo gigavatio puede alimentar aproximadamente a 750.000 hogares estadounidenses. Y aquí está la clave. Microsoft sigue siendo una empresa extraordinaria, pero la inteligencia artificial está cambiando la naturaleza del negocio. Ya no hablamos solo de vender software con márgenes altísimos. Hablamos de construir infraestructura física gigantesca. Hablamos de asegurar energía. Hablamos de acuerdos con eléctricas. Hablamos incluso de energía nuclear y gas natural como soluciones más rápidas que algunas renovables. Mi lectura es esta: Microsoft sigue siendo calidad máxima, pero esta noticia nos recuerda que la de inteligencia artificial no es magia. La inteligencia artificial tiene una factura, y esa factura se paga con capital, electricidad, centros de datos y presión medioambiental. La tesis sigue siendo muy potente, pero el listón para justificar las inversiones es cada vez más alto. Vamos ahora con una noticia muy del gusto del inversor en dividendos: Realty Income. La compañía publicó sus datos del primer trimestre de 2026. El beneficio neto disponible para accionistas comunes fue de $311,8 millones, o 33 centavos por acción. Pero en un REIT como Realty Income, lo importante no es solo el beneficio contable, sino métricas como el AFFO, que mide mejor la capacidad de generar caja recurrente. Y ahí la noticia es buena. El AFFO por acción creció un 6,6%, hasta $1,13 por acción.
Además, Realty Income invirtió $2.800 millones durante el trimestre, con una rentabilidad inicial media ponderada en caja del 7,1%. La parte del dividendo también es interesante. La compañía recuerda que en marzo anunció su subida trimestral consecutiva número 114 del dividendo y la subida número 134 desde que cotiza en la bolsa de Nueva York. El dividendo anualizado a cierre de marzo era de $3,246 por acción, y los dividendos pagados en el trimestre representaron el 71,7% de la FFO diluido por acción. Mi lectora, esto es justo lo que un inversor en rentas quiere ver, una empresa que no solo paga, sino que cubre razonablemente el dividendo con caja operativa. Ahora bien, no nos volvamos locos. Realty Income sigue expuesta a tipos de interés, coste de deuda, valoraciones inmobiliarias y calidad de inquilinos. No es un bono mágico, es un REIT. Pero esta semana la noticia es positiva, el dividendo parece bien cubierto y el negocio sigue desplegando capital. No es una historia explosiva, es una historia de constancia. Y en dividendos, muchas veces eso vale oro. Vamos con T. Rowe Price, una empresa menos mediática, pero muy interesante para una cartera de dividendos. La compañía anunció el 7 de mayo un dividendo trimestral de $1,30 por acción pagadero el 29 de junio de 2026 a los accionistas registrados al cierre del 15 de junio. Esto no es una noticia espectacular, pero sí es importante para una cartera de rentas. T. Rowe Price es una gestora de activos. Su negocio mejora cuando los mercados suben, cuando los activos bajo gestión aumentan y cuando puede cobrar comisiones sobre una base mayor. Pero también sufre cuando los mercados caen, cuando los clientes sacan dinero o cuando la gestión pasiva presiona las comisiones. Por eso, yo no metería a T. Rowe Price en el mismo saco que Coca-Cola o Procter & Gamble. Es un negocio de dividendo, sí, pero con más ciclicidad. Mi lectura aquí es sencilla, la noticia del dividendo es positiva, porque confirma remuneración al accionista. Pero la tesis de T. Rowe Price no depende solo de cobrar este trimestre. Depende de que la empresa siga siendo relevante en una industria donde los fondos indexados, los ETFs y la presión en comisiones siguen cambiando las reglas del juego. Buen dividendo, buen historial, pero negocio más cíclico de lo que parece. Vamos ahora con Repsol, porque esta semana ha habido una noticia corporativa bastante relevante en España. 5 días publicó que Repsol tiene pactada y muy avanzada la venta del 49% de su mayor cartera de activos renovables en España a Masdar, empresa de Abu Dhabi. La operación afecta al proyecto Minerva, compuesto por 706 megavatios de potencia instalada, más de 400 megavatios eólicos en 13 parques y unos 300 megavatios solares en 6 instalaciones. La cartera estaría valorada en unos 850 millones de euros. ¿Y cómo leo esto? Como parte de una estrategia de rotación de activos, Repsol desarrolla proyectos renovables, les da forma, los financia, los pone a funcionar y luego puede vender una parte para cristalizar valor, reducir necesidades de capital o financiar nuevos crecimientos. Eso no significa que Repsol abandone las renovables, significa que intenta monetizar parte del valor creado. La noticia también encaja con un contexto complicado para las renovables en España, donde pesan la volatilidad de precios eléctricos, la incertidumbre regulatoria, los cuellos de botella y los tipos de interés. Mi lectura es positiva con matices. Positiva porque Repsol demuestra capacidad de atraer socios financieros y poner en valor activos. Con matices porque el negocio renovable no está viviendo su mejor momento y porque Repsol sigue siendo una empresa muy expuesta a petróleo, gas, regulación, transición energética y decisiones políticas. Para una cartera de dividendos, Repsol puede aportar caja, pero no es una empresa de comprar y dormir sin mirar. Hay que seguirla. Y cierro los bloques principales con Diageo, porque esta semana por fin hemos tenido una noticia algo más amable, aunque con muchas comillas. Diageo superó las previsiones de ventas del tercer trimestre, con un crecimiento orgánico de ventas netas del 0,3%, cuando el mercado esperaba una caída del 2,3%. La mejora vino apoyada por la fortaleza de Guinness en Reino Unido e Irlanda y por acumulación de inventarios en Latinoamérica y Caribe antes del Mundial. El problema es que la debilidad en Norteamérica sigue siendo muy seria. Las ventas en Norteamérica cayeron un 9,4%, y el nuevo consejero delegado, Dave Ruiz, reconoció que recuperar esa región será su mayor reto para reactivar el crecimiento de la compañía. Y aquí hay que ser honestos. La noticia es mejor de lo esperado, sí,
pero Diallo todavía no ha demostrado que haya solucionado su problema principal. La compañía tiene marcas muy potentes: Guinness, Johnny Walker, Baileys, Smirnoff, Don Julio, Casamigos, pero el mercado de bebidas espirituosas sigue débil, el consumidor está más sensible al precio y algunas categorías premium ya no crecen como crecían después de la pandemia. Mi lectura es esta: Diallo ha dado una pequeña señal de vida, pero no basta. Ahora necesitamos ver ejecución real, recuperación en Norteamérica, mejor gestión de inventarios, más disciplina de costes y claridad sobre el dividendo. Para mí, esta noticia no cambia por completo la tesis, pero sí reduce un poco la sensación de caída libre. Y eso, después de meses complicados, ya es algo. Si tuviera que resumir esta semana en una sola idea, diría esto: ha sido una semana donde se ve muy bien quién está resistiendo, quién está invirtiendo agresivamente y quién empieza a notar de verdad la presión del entorno. McDonald's sigue siendo un negocio extraordinario, pero el consumidor de menor renta está sufriendo. UPS tiene una red logística brutal, pero Amazon acaba de entrar con mucha fuerza en su terreno. Meta quiere convertir la inteligencia artificial en productos reales para miles de millones de usuarios. Microsoft sigue siendo calidad máxima, pero la inteligencia artificial le obliga a resolver una factura energética enorme. Real Income demuestra constancia, AFFO creciente y dividendo razonablemente cubierto. T. Rowe Price confirma dividendo, aunque su negocio sigue muy ligado al ciclo de mercado. Repsol rota activos renovables para aflorar valor. Y Diallo da una pequeña alegría, pero todavía tiene que demostrar muchísimo en Norteamérica. Y la idea clave es esta: invertir no consiste en buscar empresas sin problemas. Invertir consiste en entender qué empresas tienen problemas soportables y cuáles tienen problemas que pueden romper la tesis. Porque todas las empresas tienen ruido, todas tienen trimestres difíciles, todas tienen costes, competencia, regulación, ciclos y errores de ejecución. La diferencia está en la calidad del negocio, el balance, la ventaja competitiva y la capacidad de adaptación. Por eso, cuando leemos noticias semanales, la pregunta no debe ser: ¿esto suena bien o suena mal? La pregunta debe ser: ¿esto cambia la tesis? ¿Esto amenaza el dividendo? ¿Esto mejora el negocio? ¿Esto empeora la ventaja competitiva? O simplemente es una noticia más dentro del camino. Y ahí es donde el inversor de largo plazo tiene que mantener la cabeza fría. Esto no es asesoramiento financiero, es contenido educativo y opinión personal de un inversor particular. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.